Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 24 del Tratado de Kiddushin. La Gemara nos presenta una contradicción entre las opiniones de los Tanaim expresadas en la Mishnah y las opiniones de estos mismos Tanaim expresados en la Beraita. Estábamos viendo acerca de cómo el siervo kenanita podía adquirirse a sí mismo y si en el momento en el que él adquiría el dinero con el cual se iba a liberar, ese dinero pasaba a ser del amo y entonces no se podía liberar, o si era para él y se podía liberar, o si se lo daba con una condición, si la condición hacía que eso se retrasase y entonces él podía adquirir o no. Verrame de Rabbi Meir a de Rabbi Meir, es decir, lo que hemos visto en la Mishnah y en la Beraita contradice la opinión de Rabbi Meir contra la opinión de Rabbi Meir. Verrame de Rabanán a de Rabanán. Y la opinión de los sabios en la Mishnah con la de los sabios en la Beraita se contradice también. De Tanya, pues enseñó en otra Beraita. En Isha poda Maaser Sheni velo Homesh. La esposa no redime el Maaser Sheni sin añadir un quinto del valor del producto. Es decir, cuando se separa el Maaser Sheni, es decir, el diezmo que va a ser o para los pobres o para comer en Jerusalén, ese diezmo que va a ser comido en Jerusalén, hay que esperar a poder ir a Jerusalén. La gente, ¿qué es lo que hacía? Cogía y lo redimía en un valor económico. Ahora, cuando se redime ese valor económico, hay que añadir un quinto del valor. Entonces dice, la mujer no redime el Maaser Sheni sin el quinto. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Meir. Rabbi Shimon ben Elazar dice el nombre de Rabbi Meir. Isha podá Maaser Sheni velo Homesh. La esposa redime el Maaser Sheni sin añadir un quinto. Pues solo los dueños tienen obligación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un caso particular. ¿Cuál es este caso particular? Es un campo que le pertenece a la mujer, pero los frutos del campo le pertenecen al marido. Ella lo trajo como un bien que aportaba al matrimonio. Entonces, el keren, el campo en sí le sigue perteneciendo a ella, pero los frutos le pertenecen a él. Entonces, si fuese el campo de ella tendría que separar el Maaser Sheni junto con el Homesh. Pero como los frutos no son suyos, lo que dice Rabbi Meir, Rabbi Shimon ben Elazar dice el nombre de Rabbi Meir, que no tiene que añadir un quinto porque no le pertenecen a ella. Eji, Ejidame. ¿De qué caso se trata la vereita? Y lema bezuze de Baal, ser de Baal. Si vamos a decir que las monedas pertenecen al marido y el Maaser también pertenece al marido, Shelihute de Baal Kaabda. Ella simplemente está haciendo la Shelihut del marido. Está siendo la emisaria del marido para cumplir con la misma. El abezuze dida ser dide. Pero si se trata de un caso en el que las monedas son de ella y el Maaser es de él, entonces entendería la primera opinión, la opinión de los sabios. Ahora, Ish Amar Rahamana, pero Isha, ¿por qué? Porque la Torah dijo, el hombre que redima su maaser, Ish, dice el hombre, y no dijo a la esposa. El Alab, Kihai Gavna. Entonces, ¿de qué caso estamos hablando? Se refiere al caso de Agnele Echar Mane, de amarla, Almenash Tifdi Bo et maaser. Estamos hablando del caso en el que un tercero le hizo adquirir a la mujer 100 zuz, un mané, y le dijo, aquí este dinero con la condición de que redimas con él el maaser. Como vimos el último caso, te doy este dinero a condición de que te quedes libre con él. Los sabios opinan que cuando esa persona le da dinero a la esposa, aunque lo haga con la condición de que redima sin añadir un quinto, ella se adueña de él y su marido también lo adquiere. Be'afja shmana lehu. La Gemara concluye y dice, resulta entonces que al contrario de lo que se explicó en la Mishnah, escuchamos de ellos. Es decir, en esta veredita, los sabios sostienen que la condición es nula y Rabbi Meir considera que surte efecto. Mientras que según la Mishnah, Rabbi Meir sostiene que la condición es nula y los sabios opinan que surte efecto. Amar Abaye dijo Abaye, Epuj, es decir, invierte las opiniones. Rabba Amar, Leolam lo tepuj. Rabba dice, en realidad no hace falta que lo inviertas. Viajaba de maaser de ata mi ben asha askinan. Es decir, ¿cómo lo explicamos? Aquí
En la baraita se trata de un maaser sheni, que la mujer trajo de la casa de su padre. Rabbi Meir le taame, y Rabbi Meir va según su punto de vista de amar maaser mamón, ekdeshu velo kanele baal. Es decir, el maaser sheni es un bien de ekdesh, es un bien que pertenece al Bet HaMikdash, y por lo tanto no lo adquiere el marido. Pero Banán Tamayu, y los sabios van según su punto de vista de hambre, que dicen, mamón hediotu, es decir, el maaser sheni es mamón, es dinero normal, de canele baal, y es adquirido por el marido. Veilka, shelijuta de baal que abda, y por lo tanto, ya que el maaser sheni y el dinero de la relación son del marido, la mujer, como enviada de su marido, es que está actuando. Muy bien, ahora vamos a entrar en otra subía que tiene que ver con un amo que daña a su siervo, le daña físicamente. Estamos hablando de un siervo que nanita. Bien. Y en caso de que le haga un daño en una de sus extremidades, entonces sale libre. Bien, a pesar de que el siervo kenanita no tiene esa ley de quedar libre en los 6 años, en el Yobel, etcétera, pero si le causa un daño físico en una de sus extremidades, ese siervo sale libre. Ahora, ¿cuál es el versículo entero que nos habla de esto? Vamos a tratar de traer el versículo entero, si lo encuentro por aquí. No está aquí. El versículo dice, si un hombre golpeara en el ojo de su esclavo o el ojo de su esclava y lo destruyera, en libertad lo enviará a cambio de su ojo y de su ojo. Ahora dice, y después dice, otro versículo, y si un diente de su esclavo o un diente de su esclava hiciera caer, en libertad lo enviará a cambio de su diente. Y tenemos dos cosas. Una cosa es que si el amo le causa un daño en el ojo, sale libre. Y si le causa un daño en el diente, sale libre. Vamos a ver que el ojo y el diente son solamente ejemplos y después se va a generalizar sobre otras cosas. Tana, se enseñó en una verita. Yotze beshen ve'ayin verashe barim she'enan chozrin. Es decir, el siervo kenanita sale en libertad por la pérdida de un diente o de un ojo o cualquiera de los extremos de los miembros u órganos que no se regeneran después de haber sufrido un daño. La Gemara analiza esta verita y dice así: yo entiendo que me digas esto sobre el ojo y el diente porque están claramente escritos en la Torá. El Arashe, Barim, Menalan, pero el resto de las extremidades u órganos, ¿de dónde lo aprendemos? Dumia, de Ain. Es decir, lo aprendemos de la similitud con el diente y con el ojo. Es decir, Ma shen ve'ain mumin shebegalui ve'enan jozrin, igual que el diente y el ojo son defectos expuestos y además no se regeneran. Afkol mumin shebegalui ve'enam jozrin. Entonces todos los defectos que están expuestos y que no se regeneran provocan que el esclavo salga en libertad. Ve'ema nebu shen ve'ain kishne ketuvim habaim keechad. Y dado que la Torá podía haber escrito solamente diente o solamente ojo, entonces hubiéramos deducido el uno del otro y no lo hizo. Digamos que sean el diente y el ojo como dos versículos que vienen para enseñar lo mismo. Y cuando hay dos versículos que hablan de lo mismo, no se aprende nada de ellos. No se puede hacer ninguna analogía. Por consiguiente, en nuestro caso, ya que la Torá escribió tanto diente como ojo, la ley que rige no se puede aplicar a otros casos similares. La Gemara va a aclarar esto y dice así: exige, en realidad es necesario que las dos estén escritas. ¿Por qué? Dedica Abraham Hashem, Habamina, porque si la Torah solamente hubiese escrito el diente, ¿qué habríamos dicho? Que incluso Shen de Halab, un diente de leche, el diente de leche, uno tiene un siervo que es joven, y entonces le dio un golpe, sí, le dio un golpe sin querer o queriendo en realidad, y se le cayó el diente de leche. Ah, se me cayó el diente, se me cayó el diente, ¿salgo libre? No, 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 es un diente de leche, el diente de leche va a volver a crecer. Por lo tanto, eh, perdón, se me cayó el diente, sal libre. No, por eso dice el versículo.
el ojo. Ah, tiene que ser como el ojo. Tiene que ser algo que esté fijo. Katab Rahmanayin, por eso escribió la Torah el ojo. Veí Katab Rahmanayin, y si la Torah solamente hubiese escrito el ojo. Haba mina ma'ayin shenibraimo. Afkol shenibraimo. Abal shenlo. Entonces, ¿cuál sería la particularidad del ojo por la cual no habría podido aprender el diente? Igual que el ojo, el bebé nace con el ojo ya puesto, los dientes no. Después le crecen los dientes a los bebés y rompen las testías y les entra fiebre y todo. Entonces, igual que el ojo, puesto que el bebé ya nace con los ojos y los dientes no los trae puestos, entonces solamente la Torah dijo ojo. Ah, por eso también la Torah escribió Shen, el diente, que también si le hace caer un diente, entonces también le tiene que dejar en libertad. Por lo tanto, Tzrije, es necesario los dos versículos. Vema, Kiyake, Klal. Pero di que la expresión general que dice, si un hombre golpeara, que es como se introduce el versículo, di que eso es una generalización de los casos. Shen ve'ayin prat. Ahora, el diente y el ojo es una particularidad. Ahora tenemos general y particular. ¿Cómo sabemos? Klal uprat. En Baklal, el Amashe Baprat. Cuando tenemos en la Torah algo general y algo particular, entonces, ¿cuál es la ley? Que solamente hay en lo particular, se tiene en cuenta solamente en lo general lo que es particular. Entonces, solamente serían Shen Ve'ayin In, Mide Harinelo. Entonces, diente y ojo sí salen en libertad, el resto no. Dice, la Gemara resuelve y dice, la Jovshi Yeshalejenu. El versículo al decir a continuación, en libertad lo enviará, en lugar de decir libre es o saldrá libre, Hazar Beklal, entonces volvió a generalizar. Ah, cuando volvió a generalizar, entonces el aprendizaje es diferente. ¿Cómo es el aprendizaje? Ahí tenemos Klal, Upratu, Klal, general, particular y general. Eatadanela, que perat, es decir, a todo lo general le vas a aplicar lo que es como lo particular. Es decir, no puedes deducir que la ley mencionada en el versículo se aplique en todos los casos, sino únicamente a los que se parezcan a la particularización. Mahaprat meforash mum shebegalui venan josrim, igual que si nos damos cuenta que lo que está en lo particular es un defecto expuesto y que no vuelve a regenerarse. Afkol mumim shebegalui, todo daño que quede, todo defecto físico que sea expuesto y que no se regenere, también hará que el siervo salga en libertad. Y más, haprat meforash mumim shebegalui ubatel mimelachdo veno joser. Si fuera así, en esta regla de generalización y particularización y generalización, klal upratu klal, entonces nos dejamos algo de lado. Podríamos decir, tal como lo general, lo particular, perdón, el diente y el ojo son defectos que el amo causa en un órgano expuesto y en consecuencia el órgano pierde su función. Ah, estás diciendo algo nuevo. Te diciendo que no solamente que está expuesto y que no se regenera, sino que además el órgano pierde totalmente su función. El ojo deja de ver, el diente deja de masticar, y entonces ya no va a poder trabajar igual y no se regenera. Afkol mumim shebegalui, entonces todo defecto expuesto, ven ojos de y que no se regenera, ubatel mimelachto, y que provoca que no pueda seguir trabajando. Ahí es donde se va a liberar el esclavo. Alma Tania. Entonces, ¿por qué se enseñó en una vereitá? Talash bizgano vedilel bo etzem. ¿Por qué dice la vereitá? Si el amo le tiró de la barba al esclavo y como consecuencia le dislocó la mandíbula, sabemos que dicho hueso se va a secar y se desprende de su lugar, desfigurándole la cara. Ebed Yosef Bahem Lejerut. En casos así, el esclavo, perdón, saldría por ellos en libertad. Es decir, ¿qué necesidad tiene de la barba? El hecho de que el esclavo salga en libertad por perder el hueso que se encuentra en la zona de la barba no es la mandíbula, es el hueso de la barba. Pone de manifiesto que es suficiente con que el defecto esté expuesto y el miembro o el órgano no se regenere. No hace falta que sea algo que le imposibilita
trabajar. Entonces, la Hovshi Yeshelejenu Ribuyahu. Ante la imposibilidad de resolver la dificultad, la Gemara replantea la deducción. Del hecho de que la Torá dijo, en libertad lo enviará, perdón, lo que nos quiere decir la Torá es que es una inclusión de todos los casos en los que el esclavo pierde un miembro o un órgano expuesto, y no una generalización de los mismos. Por lo tanto, el versículo no expresa una generalización, una particularización y otra generalización, sino que más bien una inclusión, una exclusión y una nueva inclusión. Siendo así, la regla determina que se deben incluir en la ley mencionada en el versículo todos los casos en los que se pierda un miembro u órgano externo que no se regenere, incluyendo aquellos que no provoquen la pérdida de una función determinada. La Gemara plantea ahora una dificultad y dice, Vei ribuyahu, afilu hikau, perdón, Viribuyahu, afilu hikau, aliado, vetzamtas besofá, la hazor nami. Entonces, es así, que lo que yo quiero hacer es incluir. Entonces, incluso cuando el amo lo golpeó en la mano y ésta se encogió, quedando inutilizada, y se sabe que finalmente volverá a tener funcionalidad, también debería quedar libre. Alma Tania. Entonces, ¿por qué se enseñó en una vereitá y cao aliado? Si le golpeó en la mano, bestamtá, besofá la jazor y se secó, y después que sabemos que va a volver a ser útil, en Ebed se va de Jerut. El siervo no sale en libertad por ella. Entonces resuelve la Gemara, la dificultad dice, Imken, Shem Beayin, Mai Ahanele. Si fuese así, que con la pérdida temporal de la función de un miembro u órgano, el esclavo queda en libertad. Entonces las palabras diente y ojo del versículo, las cuales indican que son una inclusión. ¿De qué servirían? Perdón. Tanu Rabanán enseña a nuestros sabios en una verita. Bekulam Ebed Yosebahem Lejerut Besalir Get Shichrur. Ahora ya vimos que el siervo sale en libertad. Pero además, nos dice ahora la verita que el siervo necesita una carta de liberación. Es necesario un documento. Ahora, Dibre Rabbi Shimon. Esas son las palabras de Rabbi Shimon. Rabbi Meir Omer Enotzarich. Rabbi Meir dice, no hace falta ese documento. Rabbi Tarfón Omer Enotzarich. Rabbi Tarfón dice, no se necesita documento. Rabbi Akiva Omer. Rabbi Akiva Omer. Amachriim Lifnei Jajamim Ombrim. Perdón. Rabbi Akiva Omer Sarich. Rabbi Akiva dice, es necesario el documento. Amachriim Lifnei Jajamim Ombrim, quienes adoptan una postura intermedia entre ambas opiniones delante de los sabios, dicen, es decir, entendemos la opinión de Rabbi Tarfón con respecto al diente y al ojo, porque la Torá le adjudicó la libertad completa al escribirlo explícitamente. Dibre Rabbi Akiva, Bishare Barim, y entendemos las palabras de Rabbi Akiva con respecto al resto de los miembros, oí Luknas Jajamimu, porque a fin de cuentas los sabios multaron a ese amo. Pregunta la Gemara y dice, Knasu, Kraeka Darshinan. ¿Cómo que es una multa de los sabios? Lo que hicieron fue interpretar los versículos. Entonces la Torah explica y dice, oílu midrash hazamimu. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir la verita? Puesto que es una interpretación de los sabios a modo de Drashá, entonces, y no está explícitamente escrita en la Torah, entonces hace falta un get shichrun, una carta de libertad. Maitame de Rabbi Shimon. ¿Cuál es el motivo de Rabbi Shimon? ¿Por qué haría falta un documento? Y Aleph, Shiluach, Misha. Rabbi Shimon dedujo esta ley de una que es de la Shabbat, de una correlación. Está escrito Shiluach y Shiluach, el concepto de enviar y enviar, tanto en la mujer con respecto al divorcio, entonces aquí también con respecto al siervo. Igual que el divorcio hace falta un documento, entonces el siervo también le tiene que dar un documento. Maisha Bishtar, Ebed Nami Bishtar, igual que acabamos de decir, igual que la mujer tiene un documento de liberación que se llama Get, entonces el siervo también
Ve Rabbi Meir. Y para Rabbi Meir, que no deduce por la que de la Shabbat, dice Ikatab Rahamana, Ikatab Hofshi Lebasov. Rabbi Meir lo aprende de otro lugar. Lo aprende del orden en el cual fueron escritas las palabras. Ikatab Hofshi Lebasov. Si hubiese escrito la Torah en libertad al final, y entonces, ¿qué de Marta? Sería como tú dices, que para liberarlo totalmente es necesario enviarlo. Y ahí entiendo que hace falta un documento. Ahora, hasta de Katabla pero, puesto que la Torah escribió al revés, a la libertad lo enviarás, entonces, Haba le Hofshi me'ikara. Entonces entiendes que primero es libre y después lo envías. Entonces no le hace falta una carta de Shihrur, una carta de emancipación, porque ya es libre. En un Rabbanan en nuestros sabes en una veraita. Ikau al eno besim'a. Si el amo golpeó al esclavo en el ojo y lo dejó ciego, a los no bejersha, o en la oreja y lo dejó sordo. Evet Yoseba en Lejerut, el siervo sale a la libertad. Ahora, neged eno beneged roe, ben roe, perdón, que negedos no ven o shomea. Ahora, si en lugar de golpearle directamente en el ojo o directamente en la oreja, ¿qué hizo? Lo que hizo fue frente al ojo y frente a la oreja. Es decir, frente al ojo encendió le apuntó con un puntero láser. No sé, o le encendió una luz muy fuerte, o le puso algo, un destello. Entonces ahí es lo que trata de entender la cámara, es que es otro caso. ¿Por qué? Porque no hubo una acción física. Entonces, si es frente al ojo y al final no ve, o junto a su oreja, en lugar de perforarle la oreja con el tímpano, cogió y le gritó al lado de la oreja. Eso no es lo mismo, porque no hizo una acción física tocándole. Entonces ahí, en Ebed Yosef, en el esclavo no sale ahí en libertad. Amar Rav Shemen le Rabashi. Le preguntó Rav Sheman a Rabashi, le membra de Kala Lav Klumhu. ¿Acaso la segunda ley expuesta en la veredad quiere decir que el sonido no es nada en realidad, no es relevante desde este punto de vista? Ve Hatne, Rame, y Ejeskel. ¿Cómo podría ser si el señor Rami y Ejeskel, la verdad que dice, Tarnegol, Sheshohit, Rosho, Le Avir, Keli, de Jujit, Betacabo, Ushbaro, Meshalem, Nezek Shalem. Si un gallo mete la cabeza en el interior de un objeto de cristal y el gallo ¿qué hace? Que acarea muy fuerte. Tan fuerte que se rompe el contenedor. Lo rompió. Ahí dice, paga el daño completo. Continúa Rav Sheman con otra prueba. Gamar Rav Yosef, dijo Rav Yosef, Gambre, ve Rab. Y hay quienes dicen que se estudió en el Bet Midrash de Rab. Sus Shenatzaf, Bajamor Shenaar, Beshabru Kelim, Beto Habayit, Meshalmim Hatzinezek. Es decir, un caballo que relincha o un burro que rebuzna. Si la persona que estaba al lado se sobresaltó y se le rompió algo, entonces el dueño tiene que pagar solamente medio daño. Perdón, tiene que pagar Nezek Shalem. Tiene que pagar todo el daño. Muy bien. Continúa Rav Sheman. Y dice, además Rav Yosef dijo Rav Yosef de hambre ver Rab. Y hay quienes dicen que fue el mismo Rab, en la yeshiva de Rab. Su shenatzaf vejamor sheniel, veshabró kelim beto habait, meshalmim hazin nezek. Ellos dicen que no. En caso de que el caballo relinche o el burro rebuzne, tal forma que se sobresalte la persona y se le cayeron los vasos y se rompieron. Entonces, ahí dice tiene que pagar medio nezek, no nezek completo. Amar Rabbi Yosef, dijo Rabbi Yosef, vean verdad, y hay quienes dicen que fue dicho en el Betamidrash de Rab. Su shenatzav bajamor shenaar, un caballo que relincha, o un burro que rebuzna. Perdón. Shenaar, perdón, bajamor shenier.
Veshabru kelim, y rompieron utensilios, betoja bay dentro de la casa, mesharmin hasinezek. Se paga la mitad del daño causado. Amarle, le respondió Rabashi a Rav Sherman. Dice, Shani Adam, te que van de verdad tú, inu mi baet nafshe. Dice, no, espérate. El caso de una persona es diferente. ¿Por qué? Porque puesto que tiene un entendimiento, ¿sí? Es un ser racional, entonces se considera que que él se sobresalta a sí mismo. Es decir, ¿por qué te asustaste? Tú quisiste asustarte. Que de Tania, como se enseñó en una verita. Hamabit et Habero patur midine Adam vechayab midine Shamay. El que sobresalta a su compañero, ¿sí? Está exento por las leyes civiles, pero está castigado, está condenado por el cielo. ¿Cómo es el caso? Dice, Taká beozno vejersho patur. Si le gritó al acompañante a la oreja y este lo dejó sordo, entonces ahí dice que está exento. Es de Ushetaka Beosno Bejarsho y Hayab, pero si lo agarró y le gritó en la oreja y lo dejó sordo, ahí es donde sí tiene la obligación de pagar. La Gemara sigue exponiendo las leyes relativas a la liberación del esclavo por la pérdida de su ojo o de su diente. Y dice así: Tanura Banán, enseñaron nuestros sabios en una varita. Y Kau al Aino, Vejata al Shino, Venadeda. Si el amo golpeó al esclavo en el ojo y como consecuencia del golpe se debilitó la visión del mismo, y después lo golpeó en el diente y a consecuencia del golpe este le bailaba, el diente se movía. Yehol leishtamesh bahen, achshav en davar yotze bahem lejeru. En un caso así, si el esclavo puede servirse de ellos ahora, después del golpe y de la forma en la que se le trató, muy bien. Dice, dice ahora, el esclavo no está en libertad por ellos. Veimlav Eved Yosé va en el Jerut, pero si no puede servirse de ese ojo o de ese diente para desarrollar las actividades necesarias, entonces el esclavo queda en libertad. La Gemara presenta una veredita que trata de un caso parecido. Tanya Ida se enseñó ahí, en otra veredita. Are Shaita Eno Kehuya Vesim'a. Aquí un caso de un hombre que estaba medio ciego, que el ojo ¿sí? Que el ojo del ciervo era de visión débil, y al golpearlo lo dejó completamente ciego. Si no, ne dudé veipla. Su diente lo tiene que tirar, es decir, su diente le bailaba, y el amo al golpearlo hizo que se cayera. Y mejor le si todavía los puedo utilizar que neger Eved Yotze Bahem Lejerut. En un caso así, si el esclavo podría utilizarlos antes del golpe para ver, para masticar, el esclavo sale por ellos en libertad, pues se considera que se produjo una destrucción del órgano. Veimlav en Eved Yotze Ben Lejerut, y si no me servía antes. De estos dos casos en los que el esclavo sale en libertad. De Yashmoina, porque si se hubiese enseñado, ah, Kamaita, Mishum, de Meikara, Neorá, Varia, Le Ashta. Mejorá, Quejilla. Dice, pues si nos hubieran enseñado solo el caso expuesto en la primera veraitá, en el cual el amo le debilita con la visión de rojo y no puede servirse, y él, haríamos ahora toda una visión de que no le permite seguir sirviéndose del ojo. Abalajá, pero aquí, de Meikara Name Nehora, Quejilla es malo, pero aquí en el caso expuesto, en la segunda vereitá, en el cual el ojo del esclavo ya era un ojo débil y el amo lo terminó de cegar por completo. Lo que en la segunda vereitá él cita, en la cual cita el ojo del esclavo
sí, que era débil, y el amo lo terminó de cegar por completo. Dado que con anterioridad al golpe, el esclavo tenía una visión débil. Con ese ojo se diría que no sale en libertad porque se encuentra que destruyó un órgano. Por eso fue necesario que la segunda verdad nos enseñara que incluso si el ojo que lo tiene que destruir tenía previamente una visión débil, aún así el esclavo sale en libertad. Veías Moinan, Ha, Mishum, de Samya Legambre. Y si nos hubiese enseñado solo esta segunda vereita, que habríamos dicho, que el esclavo sale en libertad debido a que le cegó por completo. Hatam de los Samia Legambre, pero ahí que no le cegó completamente. Y Marlo, vamos a decir que no. Por lo tanto, Frija, por lo tanto es necesaria las dos vereitos. Seguimos un poco más. Seguimos un poco más. Tanur Rabanán, en nuestros sabios, una paraita. Aleshayar robó Rabor Rofe. Un siervo cuyo amo es médico. Gamarlo, Likholo, Eno, Besamea. Ahora le dijo el esclavo al amo, que es oftalmólogo. ¿Qué le dijo? Le dijo, Likholo, Eno, Besim'a. Es decir, colorea mi ojo. Ahí, ¿sí? Dar un tratamiento. ¿Sí? Y como resultado, lo cegó. Es decir, preparó, le puso, pam, 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 en realidad lo cegó. L'actor lo shinui halfila. Es decir, eh, l'actor lo shinó vipila. O le dijo que se hurgara el diente. Y se le cayó el diente. Es decir, el amo le dijo, oye, límpiate, muévete un poquito el diente. Y el diente se le desprendió. Sijek beadón, en ese caso se burló del amo y sale libre. Muy bien. Ad sheyitkaben le shahata. ¿Por qué? Porque el versículo dice, Beshajatá, lo destruirá. ¿Qué quiere decir? Que tiene que tener intención de destruirlo. Hasta que el amo tenga la intención de destruirlo. Ahora, Rabanán y los sabios, Hay, Beshajatá, Maya Bedle. ¿Para qué utilizan entonces esa palabra de Beshajatá, lo destruirá? Dice, para deducir qué, qué ley la utilizan. Es decir, a ver, papá, Rabanán, Shijatá, Maya Bedle. ¿Para qué utilizan ese Beshajatá? Mi Bayeleu, Vegetania. Lo necesitan para lo que se enseñó en la siguiente peleita. Rabbi Elazar, Omer, dijo Rabbi Elazar. Are Oshit Yado le Shifkato. Un hombre viene y extiende sus manos hacia las entrañas de su sierva, que está dando a luz. Vesima Ubar, y encegueció al Ubar, al feto. Le metió las manos, le metió los dedos en el ojo sin querer. ¡Ay! Sale el bebé, llora, no llora porque le entró aire. Llora porque le dejó ciego. Entonces, eh, muy bien. Oshit yadol me shifrato besima ubar shebemea patu. Que si lo hizo así, está exento. Es decir, el feto no sale en libertad. Maitama, ¿cuál es el motivo? De Amar Kra, porque dice el versículo Veshijatá, es decir, y lo destruirá. Hasta que no tenga intención de destruirlo. Ahora, Veidach y el otro Taná, Hashem ben Gamliel. ¿Cómo aprendió? ¿Y dónde y lo destruirá? Es decir, ¿cómo interpretó esa parte? Que además de hacer falta tener la interpretación de dañar el miembro. Si de esas palabras se aprende que el amo debe tener la intención de manipularlo. Entonces la Gemara contesta y dice, Mifshijet Shejita Nafka.
lo aprendió, perdón, del hecho de que la Torah no dice Veshejet, lo destruirá. Veshehatá, dice. ¿Sí? Veshehatá hay una Hei de más. Veida, y el otro Tana. Shihet Veshehatá lo daresh. ¿Qué quiere decir? Que él no interpreta ese Shihet Veshehatá. Rav Sheshet dijo Rav Sheshet, Hare Shaita eno semuya vejatatá. Otro caso. Un esclavo que está ya medio ciego. Y el amo le da un golpe y se le sale el ojo. El siervo sale en libertad por ello. Maitama, ¿cuál es el motivo? Mejusar Everhu es una persona a la que le falta un miembro, tiene un defecto en sí mismo. Tan Tuna. Y así también se enseñó nuestro Tana en otra vereita. Tamut, Bezahrut, Bibhema. En lo concerniente a los sacrificios de animales que se ofrecen en el Bet HaMikdash, dije la ley de Tamut, perfección, es decir, no tiene que tener efectos. Zahrut, masculinidad, que tiene que ser un animal macho, como por ejemplo la res. Ven Tamut, ve Zahrut, ve Ofot. Y no hay estas dos cosas en cuanto a las Ofot, a las aves. Yahol, Yabsha, Gafé, Nictea, Gagla, Venechteta, Ena. Según esto, se podría haber concluido que incluso cuando se secó su ala, se le cortó una pata o fue extraído su ojo, el ave es pura para la santificación. Talmud Lomar. Por eso dice el versículo, Minha of, velo kolaof. Es decir, que cuando tengas tu ola de tu sacrificio de la mina of, de entre las aves, no cualquier ave. Lo mismo pasa aquí. Muy bien. Ahora dice, Amar, Rabjilla, Barashe, Amar Rab, dijo Rabjilla, Barashe, nombre de Rab. Ahí tal, o si el esclavo tenía Yeteret, Vejatja, Eved, Vejatja, Eved Yoseba Emnejerut. Ahora, si el dedo tenía un defecto físico que hacía que tuviese un dedo más, por ejemplo, y le cortó ese dedo, sale en libertad. La Gemara puntualiza y dice no. Amar Rabuna dijo Rabuna, Hu, Shenis Peret, Algabe allá. Es decir, que no puede hasta que, siempre y cuando se puede encontrar el dedo y esté junto a una mano. De lo contrario, se considera una malformación por cuya pérdida el esclavo no sale en libertad. Hasta aquí llega nuestro mensaje de hoy. Tengamos todos un excelente día. Besat Hashem, nos encontraremos para estudiar la página siguiente. Hisku Beimso.